No es que no sienta, es que lo que siente no le cabe en la boca. ¿Cuántas veces te has quedado mirándolo, esperando una palabra, un gesto, algo que confirme lo que tú ya intuyes? Pero en lugar de respuestas, solo recibes silencio. Y no cualquier silencio, uno denso, casi incómodo, que parece esconder algo importante. Te preguntas si le pasa algo, si ya no le importas, o si simplemente no sabe cómo actuar. Y justo ahí está la clave. Muchas veces, el silencio de un hombre frente a una mirada auténtica no significa vacío, sino exceso. Exceso de emoción, de miedo, de deseo, de pasado sin resolver. Lo que nadie te ha contado, ni siquiera él, es que ese silencio puede ser la confesión más honesta que jamás te dará. No viene acompañado de discursos, flores, ni promesas. Viene en forma de respiraciones contenidas, miradas que se escapan, gestos que dicen no sé qué hacer contigo, pero no quiero perderte. Y eso, aunque parezca contradictorio, puede ser más revelador que un te amo mal dicho. Este video no es solo una interpretación romántica del silencio masculino. Es una guía emocional profunda, basada en la psicología afectiva de Walter Rizzo, para entender qué se esconde detrás de ese silencio cuando tú lo miras. Porque a veces, lo que calla un hombre frente a tus ojos vale más que 1000 palabras, y si sabes descifrarlo, puede cambiar completamente la forma en la que ves su mundo interior. Prepárate para descubrir verdades que él no se atreve a nombrar, pero que su cuerpo, su mirada y su alma ya están susurrando en cada segundo de silencio. Esto no es casualidad, es una oportunidad de ver lo invisible. Y una vez que lo veas, ya no podrás ignorarlo. 1. Su alma está diciendo lo que sus labios no se atreven. Walter Rizzo. A veces, los silencios más profundos nacen justo cuando alguien sostiene tu mirada sin emitir palabra alguna. No es desinterés, tampoco evasión. Es una tormenta emocional que se esconde detrás de unos ojos que no saben mentir. Cuando un hombre calla mientras te observa fijamente, su alma está intentando decir algo que su boca aún no se atreve a nombrar. Es como si el lenguaje le quedara corto frente a lo que está sintiendo. Walter Rizzo plantea que estos silencios no son vacíos, sino portadores de significados ocultos que se escapan por los gestos, por los temblores sutiles, por el titubeo en la respiración. ¿Cuántas veces alguien te miró y sentiste que quería abrazarte con los ojos pero no con los brazos? Esa contradicción interna es más común de lo que se cree. El silencio en ese instante no es un muro, sino un espejo que refleja una emoción sin forma. Imagina una escena cotidiana. Estás en una caminata con alguien que te importa. Paran en seco y él te observa sin hablar. No baja la vista, no sonríe forzado, solo te mira, como si buscara una respuesta que no está en tu rostro, sino en lo que le haces sentir. Es ahí donde el silencio se vuelve declaración, donde su alma empieza a hablar en otro idioma, uno que se entiende con la piel, no con el oído. Ese tipo de silencio no nace del vacío, sino de la abundancia emocional. Hay tanto dentro que no cabe en una frase. Es como querer atrapar un océano con un vaso. Por eso calla, porque en el fondo sabe que cualquier cosa que diga puede quedarse corta frente a lo que siente, y tal vez no lo sepa aún, pero en ese instante su alma ya te ha confesado todo. 2. Está atrapado entre el deseo y el miedo. Walter Rizzo. No todos los silencios se deben a la indiferencia. A veces son resultado de un conflicto interno tan poderoso que deja sin aliento. Walter Rizzo nos recuerda que muchos hombres, cuando comienzan a sentir algo verdadero, se congelan, no por falta de ganas, sino porque el deseo los empuja y el miedo los retiene. Es como si dentro de sí vivieran dos fuerzas opuestas peleando por tomar el control. El deseo quiere avanzar, tocar, confesar, entregarse, pero el miedo, que suele estar anclado en experiencias pasadas o en ideas limitantes, le susurra que es peligroso mostrarse vulnerable. Entonces, él te mira y se queda quieto. En ese instante no está ignorándote, está negociando con su propio mundo emocional. Quiere acercarse, pero teme lo que pueda pasar si lo hace mal, si se equivoca, si tú no sientes lo mismo. Pasa incluso con hombres que parecen seguros, aquellos que llevan la voz cantante en todo, que se muestran firmes y resueltos. Pero cuando el vínculo es real, cuando sienten que hay algo más allá de la atracción superficial, se activa una alarma emocional.
Se les enredan las emociones, como si de pronto fueran niños grandes tratando de entender lo que sienten, y callan, no por frialdad, sino por precaución emocional. Para muchas personas, este tipo de silencio puede parecer una desconexión, pero si te detienes a observarlo con atención, notarás señales: los hombros tensos, las manos inquietas, la respiración contenida. Todo indica que dentro de él hay un torbellino. El silencio, entonces, no es distancia, es contención. Está intentando no derramarse, porque el deseo lo empuja hacia ti, pero el miedo le recuerda todas las veces que dolió. 3. No sabe cómo interpretar tus emociones. Walter Rizzo. Cuando una persona no ha cultivado una relación profunda consigo misma, interpretar el mundo emocional del otro se convierte en un desafío abrumador. Según Walter Rizzo, hay hombres que no entienden lo que ven en tus ojos, no porque no les importe, sino porque están desconectados de su propio interior. Te miran pero no descifran, perciben algo pero no logran ponerle nombre, y ese abismo emocional los deja sin palabras. El lenguaje emocional se aprende, no viene por defecto, y si él nunca tuvo referentes que le enseñaran a leer emociones, si creció en ambientes donde sentir era signo de debilidad, mirar a alguien que transmite tanto lo desestabiliza, porque tus ojos le cuentan cosas que no sabe si son alegría, expectativa, tristeza o todas al mismo tiempo. Y como no lo comprende, se bloquea, se refugia en el silencio para no cometer errores. Es como si se encontrara frente a un libro en otro idioma. Está lleno de señales, metáforas, mensajes, pero no tiene el diccionario emocional para traducirlo. Entonces opta por no hablar, porque hablar sin entender lo que está pasando puede llevar a herir sin querer. Prefiere callar a decir algo torpe o que te lastime. Desde fuera puede parecer desinterés, pero por dentro es pura confusión. Piénsalo así. Es como alguien que entra a una galería de arte por primera vez y se siente intimidado por la intensidad de los cuadros. Algunos observadores saben explicar lo que sienten al ver una obra. Otros solo sienten, pero no saben describirlo. Así pasa con él. Tu presencia es una obra viva que lo toca, pero no sabe qué hacer con esa emoción, y elige el silencio, creyendo que así hará menos daño. A veces, lo que necesita no es que le exijas palabras, sino que le regales tiempo, que le muestres con suavidad cómo abrirse a la lectura emocional sin temor. Hay libros como Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, o incluso charlas con terapeutas que pueden ayudarle a descubrir ese territorio nuevo. Porque cuando alguien empieza a entender sus emociones, también aprende a ver con más claridad lo que ocurre en los ojos del otro. 4. Su silencio es una confesión inconsciente. Walter Rizzo. Existen gestos que no mienten, incluso cuando los labios guardan silencio. Walter Rizzo afirma que el amor reprimido encuentra caminos alternativos para expresarse, y uno de ellos es el lenguaje del cuerpo. Un hombre que siente pero no se atreve a decir, comienza a hablar con microexpresiones. Baja la mirada, aprieta los labios, se vuelve rígido o incluso cambia su respiración al estar cerca de ti. No lo planifica, no lo controla. Es su sistema emocional confesando sin permiso del ego. Este tipo de silencio es tan revelador como un te amo susurrado al oído. Pero lo sutil exige atención. Muchas veces, él mismo no es consciente de que ya está diciendo mucho sin pronunciar palabra. Es como si el cuerpo estuviera harto de esperar al corazón. Entonces actúa. Su postura cambia, sus manos tiemblan, sus ojos se escapan, y todo eso habla por él. No se trata de manipulación, sino de un desborde emocional que busca salida. Quien ha sentido amor profundo sin poder verbalizarlo, sabe que el cuerpo se convierte en escenario de contradicciones. El deseo quiere gritar, pero el miedo amordaza. Así, el hombre que te evita cuando tú lo miras directamente, no lo hace porque no sienta, sino porque ya siente demasiado. Y en ese momento, su silencio es su forma de sobrevivir a la intensidad. No sabe cómo canalizar lo que se mueve dentro de sí. Imagina que estás con él, y al acercarte, ves que sus manos están apretadas contra sus piernas, su espalda tensa, su mirada en fuga. No es casualidad, es una manifestación involuntaria de lo que ocurre en su mundo interior. Si no sintiera nada, estaría relajado, su cuerpo estaría suelto, su expresión tranquila, pero no es el caso.
Cada gesto revela una parte de la historia que aún no se atreve a contar con palabras. Este es el momento en que observar se vuelve más poderoso que preguntar. No necesitas presionarlo para obtener respuestas. Basta con notar cómo reacciona cuando estás cerca, cómo cambia su tono, cómo modifica su energía, porque aunque su silencio no traiga frases, sí trae confesiones. Y quien aprende a leerlas ya tiene medio corazón ganado. El otro medio probablemente también esté de tu lado, solo que aún no lo sabe. 5. Está luchando internamente con lo que no quiere admitir. Walter Rizzo. Cuando alguien siente algo que no esperaba, que no buscaba, pero que llegó con fuerza, se produce un conflicto interno difícil de ocultar. Walter Rizzo plantea que muchos hombres entran en una batalla silenciosa entre lo que sienten y lo que creen que deberían sentir. No es que no te quiera, es que no quiere querer, porque hacerlo implicaría cambiar, ceder, aceptar que algo dentro de él está siendo transformado por tu presencia. Este tipo de lucha no siempre se manifiesta de forma evidente. A veces parece que se aleja sin motivo, que guarda silencio sin razón aparente, que se queda inmóvil frente a momentos que merecerían palabras. Pero lo que ocurre en realidad es que su mundo interior está colapsando. Se le caen las defensas que había levantado por años. Y mientras eso ocurre, su silencio no es desinterés, sino resistencia emocional. Muchos hombres han aprendido que amar es perder el control, y eso los aterra. Si creció creyendo que el amor lo hace débil, vulnerable, dependiente, entonces cada emoción intensa lo hará retroceder. Él lucha porque siente que está perdiendo la estructura que lo protegía, pero lo que no sabe es que esa estructura era también una prisión. Cuando te mira, cuando calla, cuando parece distante, está en realidad intentando no rendirse a lo que ya lo tocó. Imagina una conversación íntima, donde tú le hablas con honestidad y él solo escucha, asiente, pero no responde con la misma profundidad. No es frialdad, es miedo. Miedo de admitir que tú ya tienes un lugar dentro de él que no estaba previsto. Y si admite eso, todo su mapa emocional se desarma. El silencio que ofrece en esos momentos es su forma de aferrarse a lo que conoce, a su independencia emocional, aunque por dentro ya haya una revolución en marcha. Este tipo de hombre no necesita presión, necesita comprensión. A veces, lo que más le ayuda no es que le pidas que hable, sino que le permitas sentir sin amenaza, que sepa que amar no es perder el yo, sino expandirlo. Lecturas como El arte de amar de Erich Fromm o sesiones con terapeutas especializados en masculinidades emocionales pueden ayudarlo a romper esa resistencia, porque en el fondo, su silencio solo está cubriendo algo que él aún no quiere mirar de frente, que tú ya lo has tocado más de lo que puede soportar. 6. Le cuesta sostener la mirada porque lo confronta con su verdad. Walter Rizzo. Mirar profundamente a los ojos de alguien no es solo un acto visual, es un espejo emocional que muchas personas no están preparadas para sostener. Walter Rizzo señala que cuando una mujer mira a un hombre con autenticidad y presencia, lo obliga a enfrentarse a partes de sí mismo que preferiría mantener ocultas. No es simplemente timidez, es exposición. Es sentirse desnudo emocionalmente ante alguien que lo ve más allá de sus palabras. Algunos hombres viven detrás de máscaras emocionales tan bien construidas que incluso ellos mismos han olvidado lo que ocultan. Pero basta una mirada honesta, sostenida, sin filtros, para que todo eso comience a resquebrajarse. No es casualidad que muchos desvíen la vista justo cuando tú los observas con intención. Ese desvío no es simple incomodidad, es una alarma interna. Es el ego diciendo, te están viendo de verdad. Esto suele ocurrir en momentos cotidianos, como en una cena donde se hace un silencio breve y tú simplemente lo miras sin hablar. Él puede bajar la cabeza, fijarse en su servilleta, mirar el reloj, fingir buscar algo en el celular. Son pequeñas fugas, intentos de evitar lo inevitable, que su mirada revele lo que siente y aún no acepta, porque ser visto a ese nivel es un acto de valentía, y no todos están listos para dar ese paso. No es que no te valore, de hecho muchas veces es todo lo contrario. Te valora tanto que tu mirada se convierte en prueba emocional. En su interior, algo le grita que está siendo examinado con honestidad y que no podrá escapar sin revelar partes suyas que mantenía enterradas. En ese punto,
El silencio no es una elección racional, es un mecanismo automático. Es el alma temblando porque sabe que está siendo descubierta. Para hombres que no están acostumbrados a mostrarse, sostener la mirada de una mujer que no miente con los ojos puede ser más potente que cualquier palabra, y en lugar de rechazar ese impacto, necesitan aprender a habitarlo. Lecturas como El poder de la hora de Eckhart Tolle o prácticas de mindfulness emocional pueden ayudar a estar presentes sin huir, porque cuando uno aprende a sostener la verdad en la mirada del otro, también empieza a reconciliarse con la propia. 7. Tiene heridas del pasado que aún le impiden abrirse. Walter Rizzo. Hay silencios que no nacen del presente, sino del pasado. Walter Rizzo enseña que muchas personas callan, no porque no sientan, sino porque ya han sentido antes, y dolió demasiado. Cuando un hombre guarda silencio frente a una conexión emocional, no siempre es por falta de interés, sino por protección. Su herida habla más alto que su corazón, y en ese momento, aunque quiera acercarse, lo que recuerda es el miedo al dolor. Las relaciones anteriores, las decepciones familiares, incluso la infancia, pueden dejar marcas profundas. Si él aprendió que abrirse conduce a la traición o al abandono, es natural que se resguarde. Te mira, te escucha, incluso puede disfrutar de tu compañía, pero no da el paso emocional que esperas, no porque no quiera, sino porque una parte de sí aún cree que se está salvando de una herida mayor, y entonces elige el silencio como escudo. Este comportamiento se puede notar en pequeños detalles: evade conversaciones profundas, cambia de tema cuando surge algo íntimo, o simplemente sonríe sin responder cuando le haces una pregunta emocional. No está jugando contigo, está huyendo de lo que no ha sanado. Cada persona tiene su ritmo de sanación y él aún no encuentra el suyo. A veces ni siquiera sabe que está herido, solo siente una incomodidad cuando el vínculo crece demasiado rápido. Imagina que él estuvo en una relación donde se entregó por completo y terminó siendo utilizado, o que en su casa de infancia aprendió que los hombres no lloran, no sienten, no se expresan. Ese aprendizaje se instala en el cuerpo como una coraza, y ahora, aunque tú no tengas nada que ver con ese pasado, él lo revive emocionalmente. Por eso, aunque su mirada se quede en ti, su voz se esconde, porque aún no se siente seguro de que abrirse no lo vaya a romper otra vez. La clave en estos casos no es insistir, sino comprender, mostrar que estás ahí no para forzar, sino para acompañar. Puedes sugerir actividades de autocuidado emocional, como escribir cartas nunca enviadas, o explorar lecturas como Sanar es un viaje de Anselm Grün, porque quien reconoce su herida empieza a dejar de vivir condicionado por ella. Y tal vez, con el tiempo, ese silencio que hoy lo protege se transforme en palabras que construyan algo nuevo. 8. Está esperando que tú tomes la iniciativa emocional. Walter Rizzo. En muchas ocasiones el silencio de un hombre no representa ausencia de sentimientos, sino una espera silenciosa. Walter Rizzo explica que cuando alguien duda de su propio valor o teme al rechazo, puede elegir callar para no arriesgarse. No es falta de interés, sino inseguridad. Él te observa, se queda a tu lado, pero espera, a veces sin saberlo conscientemente, que tú des el primer paso. Porque si tú te acercas, su miedo se reduce. Siente que puede bajar la guardia sin ser herido. Hay hombres que han sido enseñados a ser fuertes, decididos, valientes, pero no a gestionar el miedo emocional. Y entonces, cuando una mujer les genera algo auténtico, entran en una parálisis emocional. Te desean, te piensan, incluso se ilusionan, pero no avanzan. Esperan que tú hables, que tú valides el vínculo, que tú rompas el hielo emocional. Y en esa espera su silencio no es indiferencia. Es una petición disfrazada de prudencia. Esto se puede notar en señales sutiles. Por ejemplo, te escucha con atención, te responde con cuidado, se muestra disponible para ayudarte o acompañarte, pero nunca da el paso emocional claro, no dice lo que siente, no propone una conversación íntima, no pone en palabras lo que le pasa. En realidad, está esperando una señal tuya. Algo tan simple como un «me haces bien», un «me gusta estar contigo», puede funcionar como llave para abrir su expresión emocional. Este tipo de hombre no necesita que lo tomes de la mano y le declares tu amor.
Basta con que le demuestres que no será ridiculizado por sentir, que no será juzgado por emocionarse. Puedes, por ejemplo, compartir algo personal tú primero, contarle una emoción tuya, validar lo que están construyendo sin exigirle rapidez. También puede ayudar sugerir actividades donde ambos compartan vulnerabilidad, como un taller de comunicación no violenta o lecturas como Los lenguajes del amor de Gary Chapman. Lo importante es comprender que no siempre quien calla lo hace por frialdad. A veces solo necesita una pequeña chispa para encenderse por completo, porque en el fondo sí quiere dar ese paso, pero no sabe si será bien recibido. Y si tú le tiendes la mano emocional primero, es probable que descubras que su silencio era solo una forma tímida de estar esperando por ti. 9. Usa el silencio como una forma de contemplarte. Walter Rizzo. No todos los silencios son incómodos o cargados de conflicto. Hay algunos que nacen del asombro, de la admiración silenciosa que se experimenta ante algo que toca el alma. Walter Rizzo señala que, en ocasiones, el silencio es el único lenguaje posible cuando la emoción se vuelve sagrada. Un hombre puede mirarte en calma, sin hablar, porque no quiere romper el momento, porque tú, en ese instante, eres para él algo tan bello que las palabras quedarían fuera de lugar. Ese tipo de silencio es como una pausa que honra lo que siente. No hay prisa, no hay urgencia, solo está ahí, presente, como si tu existencia le bastara. Puede que estés leyendo, arreglándote el cabello, simplemente sonriendo, y él te observa, no con deseo ansioso, sino con ternura contemplativa. Es parecido a lo que uno siente al ver un atardecer. No se necesita decir nada, solo se disfruta con todo el cuerpo. La contemplación es una forma de conexión muy profunda. No se trata de analizarte, ni de juzgarte, ni de decidir nada. Es simplemente estar contigo sin necesidad de hablar, sin buscar nada más que compartir el momento. Puede parecer pasividad, pero en realidad es una atención plena, una forma de amor que no ha sido muy bien enseñada en esta época de estímulos constantes. Y cuando alguien logra regalarte ese tipo de silencio, lo que está diciendo es: aquí estoy y no quiero estar en otro lugar. En una sociedad que valora la rapidez, el ruido y la respuesta inmediata, este tipo de hombre parece una excepción, pero no lo es. Simplemente aprendió, quizás de forma intuitiva, que lo esencial no necesita explicaciones. Tú puedes notarlo cuando está contigo y no revisa el celular, cuando sonríe sin motivo al verte, cuando parece que el tiempo se detiene por un instante. Ese silencio no es ausencia, es presencia absoluta. Si alguna vez te sientes confundida ante su quietud, observa el brillo en sus ojos, la suavidad en su gesto, la calma en su cuerpo. Son señales claras de que está contigo de verdad. No está esperando algo de ti, solo te contempla. Y en ese acto, aparentemente simple, está expresando más de lo que muchas personas logran decir en toda una conversación. 10. Está sintiendo cosas que lo superan emocionalmente. Walter Rizzo. Hay momentos en los que las emociones llegan con tanta intensidad que desbordan la capacidad de procesarlas. Walter Rizzo afirma que muchos hombres no han sido educados para navegar la profundidad emocional y cuando se enfrentan a un vínculo genuino, quedan sin herramientas. No es que no sientan, sienten demasiado, y justo por eso callan, porque si hablaran se romperían, porque el torbellino interno no encuentra aún forma de ordenarse en palabras. Cuando te mira y se queda en silencio, puede estar viviendo un caos emocional disfrazado de calma. Tal vez sienta ternura, miedo, deseo, gratitud y duda, todo al mismo tiempo. Y como no sabe cómo nombrarlo, su única defensa es quedarse quieto. No es una estrategia fría, sino un mecanismo de autoprotección frente a lo que no comprende. A veces, ese silencio es el único recurso que tiene para no colapsar por dentro. Este tipo de situación suele aparecer cuando la conexión crece rápido, cuando una conversación se vuelve muy íntima, o cuando tú haces algo que lo toca profundamente sin que él lo espere. Por ejemplo, un gesto de cariño auténtico, una mirada sin juicio, una frase que lo haga sentirse visto. Entonces, en lugar de responder, se queda en pausa, no por desinterés, sino porque está gestionando una tormenta emocional en su interior. Muchos hombres, sobre todo aquellos que han vivido desde la contención emocional,
no saben qué hacer con los sentimientos profundos. El amor se vuelve una experiencia nueva, como aprender un idioma sin guía, y eso abruma. Por eso, no esperes una reacción inmediata. A veces, lo mejor que puedes hacer es permitir que sienta sin presionarlo, darle espacio para que su emoción encuentre forma. Recomendaciones como escribir lo que siente, meditar o leer libros como El Caballero de la Armadura Oxidada pueden ayudarlo a descubrir nuevas formas de expresión interna. Recuerda que no todos los silencios deben romperse. Algunos están llenos de verdades que aún están tomando forma. Y cuando él te mira con intensidad pero no dice nada, tal vez esté viviendo una de las experiencias más transformadoras de su vida. Lo importante no es forzar una respuesta, sino acompañarlo mientras atraviesa su propio universo emocional, uno que, sin que lo sepa, ya está girando a tu alrededor. 11. Intenta protegerte de su propio caos interno. Walter Rizzo. Algunas personas no se alejan por falta de amor, sino por exceso de conflicto interno. Walter Rizzo destaca que hay silencios que funcionan como escudos, barreras que alguien levanta no para ocultarse, sino para no hacer daño. Un hombre que te mira en silencio, que no sabe cómo responder, que se muestra ausente cuando la emoción crece, muchas veces está intentando protegerte de él mismo. Y aunque su intención sea noble, el efecto puede ser confuso y doloroso. En su mente, sabe que debería hablar, que debería explicarte lo que siente, lo que le pasa, lo que le duele, pero al mismo tiempo, teme arrastrarte a su tormenta. Piensa que si te cuenta que no duerme bien, que tiene miedo de perder el control, que siente culpa por cosas del pasado o que no se reconoce en lo que está viviendo, tal vez tú salgas corriendo. Entonces decide callar, pero no por indiferencia, sino por temor a contagiarte su caos. Este tipo de conducta se ve mucho en personas que han aprendido a resolver sus problemas solas, que fueron enseñadas a no molestar, a no cargar a otros con sus dramas. Por eso, cuando se enamoran, sienten una contradicción. Quieren compartir la vida contigo, pero no quieren que su parte oscura te toque. Así, se instalan en un silencio extraño, donde te cuidan sin decirte nada, donde te alejan mientras desean estar más cerca. Si lo observas con atención, notarás momentos clave. Te escucha con ternura, te cuida en detalles pequeños, pero evita hablar de sí mismo, cambia de tema, se justifica con excusas vagas, o incluso dice, no pasa nada, cuando es evidente que algo lo inquieta. No está mintiendo, está intentando protegerte desde su forma torpe de amar. En su mundo, contarte todo podría hacerte daño. No sabe que ocultártelo también lo hace. En estos casos, el camino no es exigir explicaciones, sino crear un espacio seguro donde él sienta que su caos no será rechazado. Puedes, por ejemplo, abrir la puerta con frases como «No necesito que estés perfecto, solo que estés presente» o «Si algún día quieres hablar, estoy aquí sin juicio». Incluso compartir libros como El poder de la vulnerabilidad de Brené Brown puede abrirle nuevas perspectivas, porque cuando alguien deja de temer que su sombra arruine el vínculo, comienza a iluminarlo desde dentro. 12. Tiene miedo de que tú lo descubras completamente. Walter Rizzo. No todos están preparados para ser vistos en profundidad. Walter Rizzo afirma que algunas personas han construido máscaras tan sólidas que una simple mirada puede representar una amenaza. Cuando un hombre guarda silencio al ser observado con autenticidad, no es porque no quiera conectar, es porque teme ser descubierto. Porque detrás de su silencio hay partes de sí mismo que no sabe cómo mostrar sin perder el control. Este tipo de hombre puede parecer seguro, carismático, incluso encantador en la superficie. Pero cuando alguien se acerca demasiado, su sistema emocional se activa como si estuviera frente a un peligro. Esa mirada tuya que no juzga, pero que ve, lo desarma. Siente que podrías ver sus inseguridades, sus heridas, sus contradicciones. Y como no sabe si serás capaz de aceptarlo tal como es, prefiere callar, desviar la vista o cambiar de tema. Esto ocurre especialmente con hombres que han sido rechazados emocionalmente en el pasado o que crecieron con la idea de que mostrarse frágil es igual a ser débil. Si aprendió a funcionar desde el control, desde la apariencia, desde el perfeccionismo, entonces cualquier mirada que lo invite a quitarse la armadura lo pone en alerta.
No importa cuánto te desee, si siente que puedes atravesarlo con los ojos, entrará en modo defensivo. En esas situaciones, el silencio no es indiferencia, sino una forma de resguardarse. Puedes notarlo cuando él está contigo, pero se queda en la superficie. Habla de trabajo, de cosas externas, pero evita temas personales. Incluso puede parecer incómodo cuando lo miras por mucho tiempo. No está jugando. Está midiendo cuánta verdad puede mostrarte sin perder el control de su imagen. Su mayor miedo no es perderte, es que lo veas tal como es y decidas irte. Una manera de acompañarlo sin invadirlo es demostrando que tu mirada no hiere, que no estás ahí para desenmascararlo, sino para comprenderlo. Puedes comentar sobre tus propias contradicciones, mostrarle que tú también eres compleja, que no buscas perfección. Libros como Los dones de la imperfección de Brené Brown pueden abrir puertas internas que él ni sabía que tenía. Porque cuando alguien deja de temer ser descubierto, empieza a conocerse de verdad y quizás también a amar desde un lugar más libre. 13. Está procesando lo que siente y necesita tiempo. Walter Rizzo. Sentir profundamente no siempre trae respuestas inmediatas. Walter Rizzo nos recuerda que las emociones, cuando son verdaderas, no se organizan como un guión. A veces, una persona necesita tiempo para digerir lo que está experimentando, y eso incluye quedarse en silencio. No porque no le importe, sino porque lo que siente le impacta tanto que necesita espacio para comprenderlo. El corazón siente en segundos, pero la mente tarda mucho más en entender qué hacer con eso. Este tipo de silencio puede confundirse fácilmente con indiferencia, pero en realidad es un proceso interno que no siempre es visible desde fuera. Hay hombres que, cuando se enamoran o conectan de verdad, entran en una especie de pausa emocional. Necesitan analizar lo que sienten, revisar sus miedos, sus deseos, sus límites, y durante ese tiempo no tienen palabras, solo tienen preguntas internas. No están huyendo, están viajando por dentro. Es como cuando pruebas un plato completamente nuevo. Al principio no sabes si te encanta o si te abruma, solo sabes que te produjo algo intenso. Lo mismo ocurre con el amor auténtico. Él siente, se conmueve, se estremece, pero no encuentra las palabras ni las respuestas de inmediato. Puede tardar días, semanas, incluso meses en traducir lo que vive dentro de sí, y durante ese lapso, su silencio es parte del proceso, no una sentencia. En momentos así, lo mejor que puedes hacer no es presionarlo, sino respetar su ritmo, mostrarle que estás presente sin exigirle una definición inmediata. Puedes decir cosas como, no tienes que tenerlo todo claro ahora, solo quiero que seas honesto contigo mismo, o incluso escribirle una carta sin presión, solo compartiendo lo que tú sientes, sin esperar una respuesta inmediata. Lecturas como Mujeres que corren con los lobos, aunque no estén dirigidas a hombres, pueden ayudar a ambos a comprender la profundidad emocional desde un lugar más simbólico y poético. Aceptar que cada quien procesa diferente es parte del amor maduro. No todos reaccionan con frases ni con gestos románticos instantáneos. Algunos responden con una mirada larga, con una ausencia breve, con un silencio lleno de pensamientos. Y si sabes acompañar ese proceso sin invadirlo, habrás creado un espacio emocional donde él puede terminar de entender lo que tú ya despertaste en su alma. 14. Te ama, pero aún no sabe cómo nombrarlo. Walter Rizzo. No todo amor se expresa con claridad desde el principio. Walter Rizzo señala que hay hombres que aman en silencio, no porque quieran ocultarlo, sino porque aún no han aprendido cómo ponerle nombre a lo que sienten. Te observan con ternura, te cuidan sin alardes, te buscan sin pedirlo, y sin embargo, no dicen te amo, no porque no lo sientan, sino porque temen banalizarlo. Tienen miedo de que las palabras no estén a la altura de lo que tú significas para ellos. Este tipo de hombre suele hablar con gestos. Está en los detalles, en cómo te recuerda cosas mínimas, en cómo te escucha incluso cuando no estás hablando, en cómo aparece cuando menos lo esperas, solo para asegurarse de que estás bien. Su presencia silenciosa es su forma de declarar, pero como no tiene aún el lenguaje emocional desarrollado, se guarda las palabras. No quiere sonar cursi, ni falso, ni vulnerable. Entonces, ama en secreto. Es fácil frustrarse ante este comportamiento.
Esperas un me importas, un te extraño, un te necesito, y él se queda callado. Pero si prestas atención, notarás que cada mirada larga, cada vez que se queda contigo sin decir nada, cada pequeño acto de cuidado, son una forma distinta de decir lo que aún no se atreve a articular. En el fondo, sabe lo que siente. Lo que no sabe es cómo expresarlo sin perder el control de su propia imagen emocional. Este dilema suele afectar especialmente a los hombres que crecieron con una educación emocional rígida. Si nadie les enseñó que amar es también nombrar, que decir «te quiero» no resta fuerza sino que da sentido, entonces caminan por la relación como si sus emociones fueran un idioma extranjero. Libros como Ámame sin decir nada de Jorge Bucay pueden ayudar a abrir esa comprensión. Incluso experiencias sencillas como escribir un mensaje espontáneo o escuchar juntos una canción con significado pueden abrir grietas en su silencio. El amor no siempre llega con trompetas, a veces llega en forma de mirada que se queda más de la cuenta, de silencio que te abraza, de presencia constante sin explicación. Y si aprendes a leer esos signos invisibles, descubrirás que él ya te ama, solo que aún no sabe cómo decírtelo, pero lo hará. Porque el amor, aunque tarde, siempre encuentra su manera de ser dicho. 15. Su silencio es la antesala de una decisión emocional importante. Walter Rizzo. Hay silencios que no son pausa, son umbral. Walter Rizzo nos recuerda que, antes de cada paso emocional verdaderamente importante, muchas personas callan, no porque no sepan qué decir, sino porque están a punto de decidir algo que lo cambiará todo. Cuando un hombre te mira en silencio durante más tiempo del habitual, no es distracción ni apatía, es que su alma está evaluando un cruce de caminos, quedarse, abrirse, entregarse o marcharse para no complicar lo que no puede manejar. Ese momento es delicado. Él no habla porque su mundo interno está en plena reunión. Sus miedos están votando, sus deseos están levantando la mano, sus heridas interrumpen, su ego hace ruido, y en medio de esa asamblea silenciosa, tú estás presente. Tu risa, tu voz, tus gestos, tus silencios también. Todo pesa en la balanza emocional. No está evaluando si eres suficiente, está decidiendo si está listo para sentir algo tan real como lo que tú provocas en él. A menudo, ese tipo de silencio llega después de un momento de conexión profunda, una conversación honesta, una noche intensa, una mirada que dijo más de lo que ambos esperaban. Es como si él supiera, de forma instintiva, que ya no hay vuelta atrás, que lo que siente ya no es ligero, ni casual, ni pasajero. Entonces necesita detenerse, respirar, ordenarse por dentro antes de dar un paso que, aunque deseado, le exige honestidad emocional. Puedes notar este silencio en la forma en que te observa cuando cree que no lo ves, en cómo baja la mirada justo cuando sientes que va a decir algo importante, en cómo cambia su energía sin razón aparente. No es confusión, es preparación. Está atravesando una frontera emocional, y cada quien lo hace a su ritmo. Puedes acompañarlo sin presionarlo. Puedes decirle, lo que decidas, quiero que sea desde tu verdad, no desde el miedo. Y luego dejar que esa frase trabaje dentro de él. Si su decisión es avanzar, lo sentirás. Si es alejarse, también lo sabrás. Pero lo más valioso es entender que ese silencio no fue vacío, fue profundo. Fue una despedida interna de su vieja versión, una antesala a lo que está por nacer en su forma de amar. Porque quien se permite entrar en silencio para decidir, también está a punto de comenzar a hablar desde un lugar mucho más real.